Hace más de 2000 años, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Hoy, a nosotros nos tocó vivir la cuaresma más difícil hasta ahora. Mientras Jesús se encontraba solo en el desierto y su única compañía era la oración y la fe, nosotros nos encontramos separados de nuestras comunidades, pero también estamos unidos mediante la fe. Nosotros no estamos completamente solos. Estamos en familia. Contamos con nuestros seres queridos para sostenernos, la seguridad de estar en nuestros hogares, comida todos los días y las redes sociales que son de gran ayuda para no sentirnos desconectados del mundo. Tenemos muchas ventajas en comparación a la cuaresma en el desierto, ¿no? Jesús, en cambio, no solo no se encontraba junto con su familia, sino que no tenía WhatsApp para mandarle un audio a su mamá y preguntarle cómo estaba. Tampoco tenía YouTube para poner música y que el tiempo se le pase más rápido. Menos redes sociales para enterarse de las noticias. En el desierto solo había silencio y un calor descomunal. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, él sintió hambre. El diablo se acercó a él y le dijo: Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Furioso, Satanás lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos. No sea que tropieces tu pie contra alguna piedra. Jesús, lleno de paz, le retrucó: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por último, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciéndole: Todas estas cosas te daré, si postrándote me adoras. Finalmente, Jesús levantó la voz y lo alejó de sí diciendo: Apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. ¿Nos enfrentamos hoy en día? Hoy en día nos enfrentamos a las tentaciones como la envidia, el egoísmo, el engaño, los malos pensamientos, los robos y la soberbia. Jesús fue tentado por 40 días por el diablo y resistió a todas sus tentaciones. Por eso, estemos atentos y vivamos como Él nos enseñó. Me preguntaron que explique un poco a qué tentaciones nos enfrentamos hoy en día. Hoy en día nos enfrentamos al individualismo, no pensamos en el otro, a la avaricia, la envidia, la pereza y el orgullo. Hoy más que nunca, como argentinos, tenemos que estar más unidos para que este país salga adelante y todos estemos mejor. Así que bueno, entre todos vamos a estar bien. Muchas gracias. Tiempo antes de irse al desierto, Jesús llamó a un grupo de hombres para que lo acompañen y sean sus discípulos. Eligió a 12 hombres a los que, además de enviarlos a anunciar su palabra, les dio poder para expulsar a los demonios y curar toda clase de enfermedades y dolencias. A esos 12 los llamó apóstoles.
Primero se dirigió a Pedro y Andrés. Jesús se encontraba caminando a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, después llamado Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua, porque eran pescadores. En ese momento los llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ninguno de los dos dudó. Dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguirlo. Más allá vio a Santiago y a Juan, que con Zebedeo, su padre, estaban en la barca surciendo las redes. Cuando Jesús los llamó, también dejaron todo para empezar a seguirlo. Luego de haber caminado mucho mientras enseñaba y compartía con todos los que decidían seguir el camino que Jesús les mostraba, comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad, por lo que debido a esto Pedro decidió llevarlo aparte y comenzó a reprenderlo. Frente a esta actitud, Jesús respondió a Pedro con estas palabras: Detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Luego de pronunciar estas palabras, se dirigió a la multitud diciendo: Si alguno de ustedes quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues quien quiera su vida, la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Sepan que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto el reino de Dios con todo su poder. ¿Cómo le demostramos a Jesús que estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Entregándonos por completo a nuestro Señor Jesucristo, dejando nuestros pecados en manos de Él, concurriendo a misa, no solo cuando lo necesitamos. Siendo así, nuestro Señor Jesús nunca nos dejará solos. ¿Cómo demostramos a Jesús que estamos dispuestos a dejar todo por Él? Usemos el tiempo sabiendo cuál es la mejor manera de dar lo mejor a Dios. Demostramos amor a Jesucristo cuando amamos a los demás. Podemos demostrar la fe siendo obediente a Dios y ayudar a los niños a comprender que Jesús nos ha dado los mandamientos, los profetas, la iglesia. Hoy más que nunca, quedémonos en casa para cuidar de los demás. Al regresar del desierto, Jesús llegó al monte de los olivos y le dijo a Pedro y a Juan: Vayan al pueblo que está al frente. Al entrar, encontrarán un burrito que nadie ha montado hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien pregunta por qué lo desatan, contesten: el Señor lo necesita. Fueron y hallaron todo como les había dicho. Llevaron entonces el burrito a Jesús y les echaron sus capas encima para que Jesús se montara. Entonces la mayoría de la gente extendió sus capas, otros cortaban ramas de los árboles y las ponían en el suelo. El gentío que iba delante de Jesús y él que lo seguía aclamaban: Bendito, Hosana, Hosana, Hosana bendito, el Hijo de María, Hosana bendito, al Hijo de María, Hosana bendito,
Hosana, Hosana, Hosana bendito. Hosana, Hosana, Hosana bendito. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: En verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro, ya no volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Antes de comenzar la cena, él ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el proyecto de entregarlo. También sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús se levantó mientras todos se acomodaban en sus lugares. Se quitó el manto, ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego se puso a lavarles y secarles los pies. Cuando llegó el turno de Simón Pedro, éste le dijo: Tú, Señor, ¿me vas a limpiar los pies a mí? A lo que Jesús le respondió: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás después. Como Simón Pedro volvió a negarse, el maestro le explicó pacientemente que debían hacer esto para compartir con él, aunque como estaban limpios no necesitaban bañarse. Jesús sabía que no todos estaban totalmente limpios. Les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen la verdad, pues lo soy. Si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que hice con ustedes. Porque en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más grande que el que lo envía. Pues bien, ustedes saben estas cosas, felices si las practican. No lo digo por todos ustedes, porque conozco a los que he escogido. Se va a verificar lo dicho en las Escrituras: el que come el pan conmigo se levantará contra mí. Se los digo de antemano, antes de que suceda, para que después de sucedido crean que soy yo. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se las dio diciendo: Beban todos, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Luego de realizar este ritual, Jesús estaba muy conmovido, pues sabía todo lo que se aproximaba, y volvió a decirles que uno de ellos iba a entregarlo. Lleno de intriga, Simón Pedro le preguntó quién sería. Jesús le respondió: Voy a mojar un poco de pan, al que se lo dé, ese es. Luego de confiarles esto, Jesús decidió que era hora de apartarse a rezar. En ese momento, y lleno de tristeza por todo lo que su maestro le había revelado, Simón Pedro le dijo que quería acompañarlo, ya que si fuera necesario, daría la vida por él. Jesús lo miró y le anticipó: ¿Tú dar la vida por mí? En verdad te digo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Nosotros como sociedad negamos a Jesús? Sí, a veces sí. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando no nos reconocemos a Él en nuestros hermanos, cuando permanecemos indiferentes a las distintas realidades de los demás,
cuando los que lo conocemos nos motivamos a seguirlo y a confiar en él. Hola a todos. En este inicio al Tríodo Pascual te voy a dejar 2 preguntitas para que podamos reflexionar juntos. La primera es, ¿nosotros como sociedad negamos a Jesús? Nosotros tenemos esa sana costumbre de negarlo, tal vez llevando una cruz, un rosario o unas insignias. Nos creemos hijos de Dios, nos creemos cristianos, pero tenemos esa parte débil, esa parte pecadora que nos hace negarlo. No como Simón Pedro, que le preguntaron si lo conocía y él decía que no. Tal vez no nos pasa eso todos los días, pero en nuestras acciones hacemos nuestro parecer y no hacemos el parecer de Dios. Y eso como cristianos no tendríamos que hacerlo. Otra de las preguntas que te dejo es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros negamos a Dios? Uno de los ejemplos claros es no reconocerlo en nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo familiar, en nuestro trabajo. Prácticamente nos da vergüenza hablar de Dios. Otro de los ejemplos claros es saber de Dios o saber hablar de Dios, pero en nuestras acciones no lo damos a conocer, no lo ponemos como centro a Dios en nuestras acciones del día a día, y eso tampoco tendríamos que hacerlo. Así que te invito a que en este momento, en donde estamos entrando a este Tríodo Pascual y finalización de esta Semana Santa que a todos nos costó en esta cuarentena, podamos pedirle a Dios esa fortaleza, esa perseverancia de que nos ayude a seguir a su Hijo, que está a punto de morir por nosotros y por nuestros pecados. Jesús y sus discípulos se fueron a un lugar donde solían ir a rezar, llamado Getsemaní. Él les pidió que se queden ahí rezando y acompañándolo en este momento tan difícil que le tocaba atravesar. Dicho esto, Jesús se apartó y de rodillas rezó. Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no solo lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Al terminar, se puso en pie y fue hasta donde estaban sus amigos. Ellos se encontraban durmiendo, por lo que los despertó diciendo: De modo que no pudieron permanecer despiertos conmigo ni una hora. Estén despiertos y orando, para que no caigan en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Jesús volvió a apartarse para seguir orando. Volvió hasta el lugar en el que se encontraban los discípulos y una vez más ellos dormían. En ese momento se alejó a orar por tercera vez, para luego volver por tercera vez a donde estaban sus amigos. Esta vez lo despertó diciendo: Ya llegó el que me va a entregar. Levántense, despierten. En el mismo momento en el que hablaba, se presentó Judas. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas, palos y antorchas, enviado por los jefes. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: Al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo con cuidado. Judas se acercó a Jesús llamándolo: Maestro, maestro. Al llegar hasta él, lo besó y la gente se abalanzó en su contra. Pedro se resistió sacando la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús lo detuvo. Pedro, guarda tu arma. ¿Conoces el proverbio, quien a hierro mata, a hierro muere? ¿Crees que no podría defenderme? Solo tendría que llamar a mi Padre y Él enviaría ángeles, pero es necesario que se cumpla el plan de Dios. Luego se dirigió a los soldados y les dijo: Vienen armados a apresarme. ¿Acaso soy un criminal?
¿No se acuerdan las veces que me vieron en el templo hablando con la gente? ¿Qué esperan entonces para apresarme? Claro, prefieren la noche. Lo de ustedes son las tinieblas. Así están a gusto. Jesús se dejó arrestar y apalear. Todos sus discípulos huyeron y lo abandonaron llenos de miedo. Pedro seguía al grupo de Jesús y sus captores de lejos cuando vio que unos servidores del lugar estaban alrededor del fuego. Así que se fue a sentar con ellos. Al verlo, los que se encontraban allí reunidos le decían: Este también estaba con él. Yo no lo conozco. Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Seguramente este también estaba con él. Y además es Galileo. Pedro volvió a negarlo, y en ese mismo momento cantó un gallo. Al oírlo, él recordó lo que Jesús le había dicho y lloró desconsoladamente. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema. Llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. No tenemos autorización para aplicar la pena de muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Viene de ti esa pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera un rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Entonces, ¿tú eres rey? Pilato trató de hablar con Jesús, pero al no obtener respuesta le dijo: No quieres hablarme. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieses recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar en libertad un recluso a elección del pueblo, por lo que de aprovecho que había entonces un penado famoso llamado Barrabás, y reuniendo a los dos, Pilato preguntó a la multitud que observaba el juicio: ¿A quién quieren ustedes que deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? A Barrabás. A Barrabás. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo. Acercándose, le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Nuevamente, Pilato tomó a Jesús para llevarlo frente a la multitud, que esta vez gritó: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó a traer agua
y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Luego de muchas burlas, torturas y malos tratos, el maestro tomó esa pesada cruz, y de esa forma decidió llevar sobre sí todo el pecado del mundo. Jesús hizo esta oración: Señor, escucha mi plegaria y que mi clamor llegue a tu presencia. No apartes tu rostro de mí. En el tiempo de angustia, préstame atención. Escúchame en el día que te invoco, porque mis días se desvanecen como el humo y mis huesos se van consumiendo. Jesús iba debilitándose por el hambre, los azotes y la sangre que derramaba. El maestro ya no caminaba más, sino parecía que se iba arrastrando. No pudo más y se cayó. Luego de unos instantes, Jesús, sacando fuerza desde lo más profundo de su ser, se levantó y continuó su camino. En un momento, durante el camino, se encontraban Juan y María, muy cerca de la cruz que cargaba Jesús, y su madre, alejándose de Juan, intentó acercarse a él, pero uno de los soldados impedía que llegase. Juan le explicó que era su madre. Entonces María se acercó, lo miró, lo abrazó, lo besó. En su cara se veía reflejado el sufrimiento de que parte de su vida se iba con él. Aquellos soldados, sin compasión ni reparo, lo seguían azotando, pero como vieron que Jesús no podía cargar la cruz, obligaron a un hombre llamado Simón, el cual venía de Cirene, a cargarla, a pesar de que él se oponía. Durante el camino, sorpresivamente de aquel grupo de mujeres, se ve cómo una de ellas, muy valientemente, se enfrentaba a los soldados para llegar a Jesús y con un lienzo limpió su rostro, el cual se grabó en la tela. Jesús seguía su camino hacia el Calvario. El peso de la cruz, de la humillación y de la injusticia que todos sabíamos que se cometía con él, crecía, llevándolo a caer por segunda vez. Mientras Jesús continuaba su camino hacia el lugar donde sería crucificado, se dirigió hacia las mujeres que venían detrás, las cuales se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús las sintió llorar y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque está por llegar el día en que dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. El Maestro Jesús, cuando estaban ya cercanos al lugar de la crucifixión y ya sin fuerzas, volvió a caer. Llegaron al lugar de la crucifixión y aquellos soldados siguieron maltratando al Maestro, pero ya no tenía fuerzas. Luego de burlarse de él, lo despojaron de sus vestiduras y sortearon entre ellos su túnica. Tendieron el cuerpo de Jesús cara arriba, y aquellos soldados convertidos en verdugos clavaron sus manos y sus pies a la madera. Lo mismo hicieron con los malhechores que estaban uno a su derecha y el otro a su izquierda, mientras los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban de Jesús. Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si realmente es el Cristo de Dios, el elegido. Si tú dices ser el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si bajas de la cruz, creeremos en ti. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Desde el mediodía
hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una lanza y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En aquel momento, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Debido a las Pascuas, no podían dejar los cuerpos ahí. Por ello, los soldados quebraron las piernas de los crucificados. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. Él le pidió a Pilatos que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Una vez que le dieron permiso, tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo llevó a un sepulcro. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Que Dios los bendiga y les dé la paz. Como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará.